transmisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Cero. Estamos, como ya lo dijo Eric, Radio Mexicana, nuestras noticias en el espacio Enigma. Y queremos invitarte, no solo a que te quedes, además de agradecerte el hecho de que estés aquí acompañándonos el día de hoy, la noche de hoy, que está poniéndose fresquecilla un poco, aunque en las tardes como que está dando un poco de tregua al frío, ¿verdad? Sí. Entonces, además de agradecerte el favor de tu atención el día de hoy, queremos pedirte que nos ayudes a llegar a mucha más gente. ¿Cómo se va a hacer este favor que te estoy pidiendo? Simplemente comparte nuestro contenido, comparte el contenido de Radio Mexicana, nuestras noticias, el de Zona Cero personalmente. Compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros del trabajo, en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp de tus clientes si tienes clientes. Compártenos, ayúdanos a llegar a mucha más gente para poder tener esta retroalimentación. Si nos escucha más gente nos comenta, así como lo hace Rubén Luján, como lo hace Adrián Arroyo, como lo hace Elmer, como lo hace Leo cuando nos acompaña, Sonia, Estela. Ahí está, por ejemplo, Rubén Luján llegando, saludos equipo y gente en el chat, los escucho por la radio, bienvenido. Elmer Rosales, saludos, por favor, presente. Así como lo hacen ellos, así lo vas a poder hacer tú. Y también tenemos más formas de que te comuniques con nosotros, que es directamente llamando a cabina y mandándonos un WhatsApp aquí al teléfono de la cabina y poniéndonos ahí tus comentarios y tus historias. El día de hoy un tema sumamente interesante porque hay muchos. El tema de hoy, ¿ya lo dijiste? Sí. Es asesinos seriales que no fueron identificados. Así es. Sí, entonces es sumamente interesante y hay muchos más de los que tú y yo creemos. Porque hay muchos crímenes que han quedado sin respuesta, que no sabemos quiénes son los asesinos, pero ya asesinos seriales es ahí donde está lo tremendo, ¿no? Lo fuerte. Entonces, ayúdanos compartiendo. Bienvenida, Sonia, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Compartan el contenido. Y pues bueno, cuéntanos. Antes les voy a dejar los números de teléfono en cabina: 656-613-1113 y WhatsApp 656-281-2765. La semana pasada, si mal no recuerdo, hablábamos el lunes de profecías terroríficas para este 2025, ¿no? Sí. Y hablábamos en alguna de ellas, si mal no recuerdo, era de Baba Vanga, acerca de algunos desastres naturales ocurridos en la costa este de Estados Unidos, o que ocurrirían estos fenómenos naturales y que afectarían gravemente esta costa, ¿no? Y hablábamos de la falla de San Andrés, todo esto, ¿no? Y a día de hoy, incluyendo la semana pasada, ha habido una serie de incendios bastante catastróficos en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Por ahí, por el área de la California, bueno, de California, ¿no? En algunos de los barrios de por ahí. Entonces, vamos pisando fuerte este 2025. Es un desastre bastante desafortunado. Miles de personas se han visto afectadas por todo esto. Además, súmale el daño ambiental que ha causado, el humo y todo esto. Entonces, estamos pues por ahí, a lo mejor coincidencia o no, pero por ahí acertando alguna que otra profecía para este 2025, ¿no? Además, por ahí, por el lado conspiranoico de la situación, las casas de Didi y de Epstein han quedado reducidas a cenizas, ¿no? Entonces, por ahí, si quieres verlo por el lado de las profecías, pues bueno, una profecía que está cumpliéndose, si quieres verlo así. Y aparte, por el lado conspiranoico, alguien tal vez intentó o logró, si quieres verlo así, borrar evidencia, ¿no? Me gusta eso de la conspiranoia. Hace poquito me tocó escuchar un video, digo escuchar porque en realidad no tengo chance de verlos, un video de Dross, saludos Dross por cierto, y hablaba de otro caso, no lo tengo ahorita el nombre, una persona que es sumamente ligada a esto del mundo en que estaba Epstein, en que estaba Combs, y que termina curiosamente igual suicidado en una cárcel de máxima seguridad con sus propias sábanas. Y esto es
de pensarse, ¿no? Yo creo que es bueno que en algunos programas toquemos el tema, porque hay muchos nombres que se manejan, una baraja enorme de nombres que tienen que ver con esto de los, no sé si llamarlos rituales, sectas, o simplemente por el puro hecho de abusar de algunas otras personas, ¿no? Que tienen esto en la voz pública, ¿no? Sí, esto no es nuevo, ¿eh? Se habla de que esto se lleva practicando, este tipo de prácticas se llevan en Hollywood desde los 20, ¿no? Desde que el cine, desde que esta comunidad cinematográfica, si quieres verlo así, como lo es Hollywood ahí en California, eh, existe, pues estas prácticas son muy comunes. Se habla por ahí no recuerdo el nombre del director, a lo mejor tú te acuerdas el nombre del director de El Mago de Oz. Eh, esta niña que aparece en la película El Mago de Oz es abusada por este director y, y ella platicaba, perdón, en entrevistas que le habían hecho, que todos llegaban vestidos de blanco, este, y había una suerte de ritual en el que le hicieron participar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que por ahí de 1920, 1930, ya se practicaban este tipo de cosas, ¿no? Es un tema sumamente interesante y muy extenso, entonces tendremos que darle ahí un programa completo. Pero bueno, ¿qué tal? Ya son las 9:09 si empezamos con el tema del día de hoy. Sí, como no, vamos a empezar con híjole, asesinos en serie no identificados. No quiero decir, o no queremos decir, pues, que no hayan sido apodados de alguna manera, ¿no? Porque pues, tenemos, por ejemplo, el Zodíaco, que se hizo apodar a sí mismo. El asesinador nocturno, pues sabemos, es el mote que le ponen los medios, ¿no? Y no hablamos de esto. Yo pienso que en base al asesinato del modus operandi es que se les da el mote, ¿no? Entonces hay varios que aunque sí tienen el mote dado por la prensa, no se logró identificar a un posible sospechoso o no se logró sentenciar. Por ejemplo, el acosador nocturno, perdón, sí hubo un nombre, ¿no? Finalmente se descubrió. Híjole, se me fue el nombre. ¿De quién? De pues de un asesino No. no, sí, no, bueno, pues ahorita me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el asesino de las vías, sabemos también que fue reconocido. Es decir, se les puso el mote antes de ser atrapados, ¿no? Por ejemplo, el asesino del juego de citas, pues no, ese se le da tiempo después, no se sabía, el caso de Ronnie Alcalá, ¿no? No se sabía en sí que era un asesino, pero se le pone así por el juego en el que participa, ¿no? Hay un caso aquí en la ciudad bueno, no aquí en Ciudad Juárez, sino en general, bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Por ahí de octubre de 1969 y mayo de 1970. El mote que le da la prensa a este caso es el estrangulador solitario. Tiene en su haber cerca de 11 asesinatos que en un principio no parecían tener alguna conexión significativa, ¿no? Más allá de que como le habían o como habían fallecido era la misma manera, ¿no? Habían sido estrangulados. Todo pasa, insisto, de octubre del 69 a mayo del 70 en uno de los hoteles insignia, si quieres verlo de alguna manera, del centro histórico de la Ciudad de México. Tiene entre sus víctimas a Camilo Álvarez, a Óscar Barraza, Carlos Valencia, Luis García, Gildardo Sousa, Fernando Pérez, Máximo Suárez de la Torre, Zenaido Ponce y Luis Humberto Gaitán. Eh, Todos ellos, insisto, asesinados de la misma manera. Y déjame te digo el nombre del hotel. Um, Híjole, no lo tengo por aquí. Pero es apodado como el estrangulador solitario y a la fecha no se tiene un indicio de quién pudo haber
eh, perpetrado los asesinatos. El caso fue ampliamente investigado, pero realmente nunca se logró dar con nadie. Sus asesinatos eran espaciados, cerca de 2 semanas por evento, y no dejaba ninguna huella en las escenas del crimen. Dice, perdóname, dice Rubén Luján, tocaron un tema candente, investiguen Dump en Face. A ver, ¿de qué será eso, Rubén? Sobre lo de Diddy Combs. Sería muy bueno que nos dijeras. Perdón. Y dice Elmer Rosales, un caso que no se dio mucho a conocer fue ya a principios de los 80 en la frontera de México y Arizona. Resulta que un veterano de Vietnam quedó mal de sus facultades y en su barrio causaba muchos destrozos, ya que su trauma era que pensaba que seguía en la guerra. Su padre, al no saber qué hacer con él, lo llevaba a la frontera. Le decía que todo aquel que cruzara por el río era el enemigo. El ex soldado mataba migrantes y eso lo controlaba hasta que en una ocasión una de las víctimas pudo escapar y dar aviso a la policía y fue detenido. Fíjate, ese no me lo sabía. No, hay que investigar más porque sí es interesante. Sí, ese no me lo sabía. Estamos a punto de entrar al primer corte comercial. Nada más te pido por favor que nos ayudes a compartir, a hacer que este número de personas que nos están viendo sea mayor y que podamos romper el récord, nuestro propio récord del día de hoy. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Nosotros somos Zona Cero, estamos hablando acerca de asesinos seriales que no fueron identificados, por lo tanto no fueron atrapados, y vamos y venimos. Los fenómenos paranormales son parte ¿Qué es eso, de no? Enigma 1300. En breve regresamos. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 9:14. Más de 27,000 personas se registraron ante el Poder Legislativo para participar en la elección judicial. El Comité de Evaluación ya publicó los nombres de quienes entregaron la documentación necesaria para avanzar a la siguiente etapa, en la que se evaluarán sus conocimientos, trayectoria, honestidad y buena fama pública. Conoce sus nombres en senado.gov.mx y sigue de cerca este proceso histórico para nuestro país. 66ª legislatura, con Senado ejercicio, de ¿no? la República. Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad. Salarios por encima de la inflación. Está curioso porque ¿has visto dónde están las rubias? Recuperación de trenes de Pues la última fiesta es una fiesta de blanco. Ah, sí, ma. Y luego en esta Scream 2, no sé si te acuerdas, Scream 2 pasa, creo que sí, que pasa en Los Ángeles. Y es no, la 3 pasa en Los Ángeles y sabe la historia de la mamá de Sidney y ella va a ser actriz en Hollywood y la violan y la maltratan y termina yéndose al pueblo ya así arrepentida de haberse ido a Hollywood una vez, también en una especie de secta. No me sabía. Está interesante. En la Universidad Naval te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional, En instalaciones de primera. con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en Enigma 1300. Estamos de vuelta y te voy a dejar los números de teléfono en cabina 656-613-1113 y WhatsApp 656-281-2765. Recuerda que el tema del día de hoy aquí en la Galería del Horror en Enigma 1300 es asesinos en serie no identificados. Así es, en el Facebook Live de Zona Cero estamos transmitiendo simultáneamente en las dos plataformas, con las dos páginas. Está un saludo, Vidal, hermano. Saludos, hermanos, éxito. Qué buena onda saber de ti, hermano. Ya tengo rato sin
sin leerte, sin oírte, entonces ahí comunícate para ponernos de acuerdo. Como quiera nos vienes y nos visitas alguna vez aquí a la cabina. Eh, Fíjate que yo tengo un tema que en realidad no fue tan... El legado de este asesino no fue tanto, no fueron numerosas sus víctimas. Asesinó a 3 personas. Se le conoció, se le dio un mote como el asesino del alfabeto. El asesino del alfabeto o el asesino de la inicial doble. ¿Por qué es que se le conoce así? Porque mató a 3 niñas allá por los 1970s en Rochester, Estados Unidos. ¿Y por qué se le da este mote? Porque él mataba a las víctimas según la ciudad donde lo hiciera. Okay. Por ejemplo, mató a Carmen Colón y la mató en Churchville. Okay. Y lo mató a Wanda Walkovich y la mata en Webster. Y mata a Michelle y la mata en Macedón. Entonces, por eso se le conoce como el asesino de la doble inicial o el asesino del alfabeto. Hay incluso películas que hablan al respecto. ¿Cuál era el modus operandi de este asesino? Él simplemente la raptaba. Obviamente las tenía que haber investigado, haber tenido el conocimiento, haber buscado una niña que tuviera la inicial de la ciudad donde se encontraba. Las secuestraba, las raptaba y las violaba, las estrangulaba y las dejaba en esta ciudad donde tenían el mismo nombre. Otra cosa bien interesante, Carmen era Carmen Colón y la mató en Churchville. Era Wanda Walkovich en Webster y era Michelle Maenza en Macedón. Entonces, Carmen Colón tenía 10 años, desaparece el 19 de noviembre, allá por 1971. Wanda Walkovich tenía 11 años, desaparece el 2 de abril de 1973. Y Michelle Maenza tenía 11 años y desaparecería el 26 de noviembre de 1973. Fueron encontradas asesinadas 1 o 2 días después de haber sido secuestradas. El asesino simplemente pasó a la historia como el asesino del alfabeto, pero jamás en la vida se tuvo un indicio de quién fue, por qué lo hacía, y pues así quedó, ¿no? En el top, fíjate, está muy, muy interesante. En el top de asesinos en serie no identificados, si nos vamos en orden de, ¿cómo se llama? De asesinatos, digámoslo así, tenemos un límite inferior y superior, ¿no? Por ejemplo, se habla de que una persona pudo haber tenido pudo haber asesinado entre 20 y 30 personas, ¿no? Si nos vamos en el top de asesinos en serie con más de 20 víctimas vinculadas, el top 1, bueno, el top 2 más bien, si quieres verlo así, porque nos vamos en este punto al límite inferior, sería los célebres e infames asesinatos feminicidas en Ciudad Juárez. O sea, hablamos de que sería el top 2 por número de víctimas y pues claramente pues no se ha esclarecido el tema. ¿Por qué voy a esto? Porque te voy a hablar del asesinato o el asesino de West Mesa. Todo esto ocurre y me vas a dar la razón de por qué asocio esto con lo de los feminicidios aquí en Juárez. West Mesa es un desierto que se ubica al sur de Albuquerque, en Nuevo México, es decir, aquí tras Lomita, ¿no? Por ahí del 2001 al 2005, 11 mujeres, todas ellas de ascendencia o descendencia latina, fueron enterradas por un desconocido en un arroyo en el entorno de West Mesa. Los cuerpos fueron encontrados en el 2009 por una suerte de inspecciones que se llevaban en este desierto, ¿no? No se tuvo ninguna pista. Todo indicaba a que todo esto era causado por una red de tráfico de personas muy grande, ¿no? Que incluía Estados Unidos, México y Centroamérica.
pero finalmente no se logró identificar a ningún sospechoso. Algunas de estas mujeres fueron o tenían algunos rastros de asesinatos rituales. Todas estaban enterradas en el mismo lugar, en un arroyo en West Mesa, en Albuquerque, Nuevo México. No sé si te recuerda un poquito a lo que hablamos en alguna ocasión sobre el arroyo del Navajo, ¿no? Ujú. Qué fuerte. Sabes que yo lo traía también, pero ya para Para o sea, cerrar. a este no, al de ¿dónde? ¿De West? West Mesa. No, él no, sino él o los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez. No, pues ahorita le daremos, ¿no? Hay que dejar bien claro esto, lo decía en un principio, una cosa es, hay muchos asesinos que nunca fueron encontrados. Sin ir más lejos, el asesino de la Dalia Negra, el asesino de John Bennett Ramsey, el asesino de Paulette Guevara Farah. No, si te vas hasta atrás, Jack el Destripador, jamás se descubrió quién era. Ajá. Ya precisamente lo traigo también, Jack el Destripador, el asesino de Whitechapel. Pero bueno, ¿qué es lo que lo hace ganarse un lugar en el día de hoy en la galería del horror, en lo que es asesinos seriales no identificados? Vamos a poner ahí también al asesino de Devani o los asesinos de Devani. Bueno, es que en ese caso no entraría tanto como asesino serial. No, es más bien de desconocido. impacto, ¿No? de Ajá, impacto. sí. El fantasma de la autopista. Ah, caray. Este asesino, o sea, cuando yo te digo el fantasma de la autopista, tú piensas luego en la mujer de blanco, ¿no? La Sí. autopista fantasma. No, en realidad es un mote que se le da a un conocido asesino serial que no se logró identificar. Él asesinaría entre abril de 1971 y septiembre de 1972 a 6 jóvenes afroamericanas. Él simplemente las secuestraba y las asesinaba. Sus nombres: Carol Spinks, secuestrada el 25 de abril de 1971 y encontrada 6 días después. Ella tenía solo 13 años. Darlenia Johnson, secuestrada el 8 de julio de 1971, encontrado 11 días después de solo 16 años. Brenda Crockett, secuestrada el 27 de julio de 1971, ella tenía 10 años y jamás regresó a su casa. Así como ellas, te puedo decir Nenomosha Yates, Brenda Woodward, Diane Williams. Este asesino jamás fue encontrado, aun y cuando hubo muchos indicios, hubo muchas pruebas, aun y cuando hubo muchos sospechosos, este asesino jamás logró ser identificado. Y quiero que veamos una cosa. Ayer yo te decía, un asesino serial que no es identificado, que no es atrapado, fracasó. De algún modo fracasó. Y luego decían, no me acuerdo si era Rubén o Elmer, que decían, un asesino que fue atrapado es el que fracasó. Y bueno, todo tiene todo es cuestión de enfoques, ¿no? Depende de cómo lo mires. Un asesino serial que se jacta de ser un asesino serial va dejando pistas. ¿Por qué? Porque quiere ser encontrado. Sin ir más lejos, el asesino del lápiz labial, ¿te acuerdas del colorete? Incluso ponía así en las paredes. Que lo detuvieran, ¿no? O sea, deténganme. Espérame. Entonces, esto querían los asesinos seriales. Entonces, si tú eres un asesino serial y ya mataste a 6, a 7 personas y todavía no te encuentran o no hay un indicio firme de quién eres, entonces a mi parecer, estás fracasando como asesino serial. Sí, es que, bueno, ahí depende de cómo lo quieras ver. Hay asesinos que no buscan finalmente ¿cómo se llama? Pues ser ¿cómo se llama? Descubiertos. Hay algunos que buscan seguir matando, seguir perpetuando su historia, y más aún cuando se les da este reconocimiento. Por ejemplo, el asesor nocturno, por ejemplo, Richard Ramírez, él seguía matando porque él veía de alguna manera que era reconocido, ¿no? O sea, ya era un influencer, pues, digámoslo así, del mundo criminal, ¿no? Entonces,
ahí está bastante discutible esa parte, pero sí, sí es bastante interesante el ver qué es lo que piensan ellos, ¿no? O sea, porque insisto, hay quienes sí buscaban ser atrapados y otros que buscaban seguir la pelea, ¿no? O inclusive burlarse de las autoridades, por ejemplo, Jack el Destripador, ¿no? Con las cartas, el Zodiaco con las cartas, el Zodiaco claramente no quería ser detenido, él quería seguir haciendo lo que hacía y burlándose de la policía, ¿no? Por ahí el caso del que decías ahorita de las letras, pues también, ¿no? Te imaginas qué creativamente, ¿no? Para decir, mira, los voy a matar en el mismo lugar que con la que inicia su nombre, ¿no? Y su apellido. Entonces es bastante interesante. Rubén, dinos si es acerca de la base Dulce en Nuevo México. Si es sobre esto, ya tengo un poco de información y pues posiblemente después podamos hablar un poco de esto. Vamos a un pequeño corte, regresamos aquí en Enigma 1300 con Zona Cero te presenta la Galería del Horror. Los fenómenos La base dulce, eso es como que tipo teoría de conspiración. Es una base extraterrestre manejada por extraterrestres y humanos. Información contundente. No sé si sea eso a lo que se refiere. Son las 9:28. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Reflexión consciente. En una ocasión, uno de los visitantes al monasterio estaba muy preocupado y le preguntó al maestro, ¿cuánto tiempo me llevará a resolver mi problema? Y le dijo el maestro, ni un minuto más de lo que tardes en comprenderlo. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en Enigma 1300. No, me quedé pensando que a quién le tocaba, dijo a mí. No. Bienvenidos de nuevo. Dice Rubén Luján, no sé si recuerdan el caso Dulce, Nuevo México, el caso Dump es lo mismo pero alrededor del mundo. Hay que checar para hacer un programa sobre eso porque sí estaba leyendo un poco sobre el caso Dulce, no tenía conocimiento de ello, pero esta teoría de conspiración está muy interesante. Y Elmer Rosales me da un poco la razón. Un dato perturbador, el crimen perfecto no existe si alguien no sabe que lo hiciste. Pues Entonces, es como la de que si hay un bosque vacío, solo se cae un árbol, ¿hizo ruido o no hizo ruido? Pues obviamente hizo ruido, tú no lo escuchaste, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, todo asesino busca reconocimiento, esto, o sea, bueno, todo asesino que lo hace con intención. Es que mira, este es mi punto. Yo soy un asesino en serie y hasta ahorita todo me ha salido bien. Nadie me ha descubierto, nadie ha descubierto los cuerpos, pero nadie sabe que lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues dejas por ahí una pistita y ya, la policía lo descubre y ahora ya tienes su nombre, ya eres reconocido, ya te están viendo, ya te están siguiendo los periódicos, las televisoras, todo esto. Entonces, ¿qué haces? Pues otro, y dejo otra pistita pues para que me sigan el rastro. Entonces llega un punto en el que dejas tantas pistas que ya largaste. Entonces como ya no ya metiste la pata y ahora sí ya te atraparon, ¿no? Por ejemplo, el caso de Dahmer no buscaba ser reconocido por la policía o por los medios. Él simplemente se equivocó. Él sí se equivocó. Pero yo creo que son cuestiones diferentes, no tanto de cómo lo veas, o sea, no el enfoque que tú le des a lo que estás viendo, sino a ti, asesino serial, qué es lo que quieres, ¿no? O sea, porque en realidad, vamos a poner un ejemplo, en Italia, asesinan a 3 niñas, y no son las únicas 3 niñas que han asesinado. ¿Sí me explico? Hay muchas más,
en a lo mejor las mismas circunstancias, pero no lo haces por el mero placer de asesinar. Es, no sé, a lo mejor un ritual, a lo mejor una mafia, una manera de hacer caer a tus compañeros para que no te acusen de algo. Ya, o sea, son asesinos. Es el mismo modus operandi, pero no aplicaría como un asesino serial. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente a estas personas, para poder mantener su estilo de vida y su forma de hacer las cosas, no les conviene ser localizados, ser identificados. No nada más porque se van a ir a la cárcel, sino porque se va a acabar todo lo que su organización protege, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es el asesino que es por el mero placer de asesinar, que tiene alguna obsesión con asfixiar, que tiene a lo mejor alguna obsesión con cierto tipo de mujer, con cierto tipo de hombre, una obsesión con niños, una obsesión con ancianos. A lo mejor es la diferencia entre unos asesinos y otros, ¿no? Sí, eso sí, ahí te la doy por buena. Y de hecho es extraño, o no sé si pudiéramos, por ejemplo, organizaciones criminales o sectas, poderlas denominar como asesinos seriales. Yo pienso que tal vez sí, ¿no? O sea, porque digamos, cumplen con todo el checklist, ¿no? Para ser un asesino serial. Por ejemplo, el caso de la familia Manson. Charles Manson era la cabeza de la familia. Él nunca mató a nadie. Él jamás mató a nadie. Era únicamente el autor intelectual, digámoslo así, ¿no? Él giraba las órdenes y sus seguidores eran los que iban y las cumplían. Finalmente es Manson el que termina preso. Asumo que también los integrantes de la familia. También. Pero finalmente, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú, cabeza de una secta, pudiera ser condenado por esto? Digo, entiendo que es el autor intelectual, pero desde mi punto de vista, y habría que preguntarle a un abogado, qué tan fácil es que una persona así logre zafar, ¿no? La cárcel o este tipo de cosas. Porque a fin de cuentas él nomás dijo que lo hicieran. Los que hicieron todo el proceso fueron los demás. Entonces, no sé si hay algún agujero legal por ahí en el que, pues, no, es que, ¿cómo garantizas que él sí les dijo? Él nomás les dijo, no lo hizo por escrito, no hay una evidencia. Pues, pero creo que en este caso, quienes encontraron el agujero legal fueron los autores materiales. Porque lo que pudieron alegar fue que actuaron bajo la influencia de Manson. Digo, ese está interesante ese tema, ¿eh? Dice por ahí Elmer Rosales, no sé si vieron la película de El esqueleto de la señora Morales. Él asesinó a su esposa y puso su esqueleto en exhibición. Fue juzgado y encontrado culpable. Cuando salió libre, fue a confesar el crimen con el sacerdote que era amigo de su esposa, sabiendo que él no lo podía denunciar porque el secreto de confesión es sagrado. Sí, de alguna manera buscan el agujero legal, ¿no? O sea, buscan que alguien se entere de este asesinato, ¿no? No sé si como una parte de desahogo. Ajá. O como simplemente presunción. Buscar reconocimiento, ¿no? Sí. Lo que te decía, ¿no? Por ahí tenemos algo de 1980-1985 en Toronto, Canadá, en el Hospital del Niño Enfermo. Aunque se sospechó de algunos enfermeros, diagonal enfermeras, nunca se llegó a una conclusión definitiva en este caso. Fueron cerca de 8 fallecimientos de niños recién nacidos con alguna condición médica, que por alguna razón estaban en el hospital. Alguien acabaría con sus vidas en un lapso de entre 3 y 4 años. Es que hay diferentes fechas, hay quien las pone entre el 80 y el 81 y el otro 81 y el 85, ¿no? Por ahí se habló de asesinatos, ¿cómo se dice? Por piedad, pero realmente nunca se logró ver o esclarecer, pues, el caso de este asesino en serie. El modus operandi era siempre el mismo y finalmente los niños morían de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Híjole, yo voy a retomar uno antiquísimo, que es Jack el Destripador. Ya lo mencionamos, pero creo que además de ser uno de los primeros asesinos seriales reconocidos como tal, es por lo menos el primero que no fue
reconocido, el primero que no fue identificado. Jack el Destripador aparece en Whitechapel, en Londres, allá por el año 1888. Y él asesina a por lo menos 5 prostitutas. Se le conocen como los 5 canónicos. Los 5 que sí tienen en realidad pruebas de que pudieron haber sido cometidos por la misma persona. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que caracterizaba a las víctimas de Jack el Destripador? Era que eran terriblemente mutiladas. Terriblemente mutiladas, no que fueran tasajeadas. Es que esto es bien importante y bien interesante. Jack el Destripador sí destripaba, sí mutilaba de manera grotesca, pero no era sin ton ni son. Era cortes muy bien hechos. Eran de verdad, todo estaba muy bien hecho, lo que daba a entender que era una persona con conocimiento en corte, en medicina, o por lo menos alguien que fuera, no sé, carnicero o algo así, que tuviera mucha práctica en este aspecto. Nunca ha sido identificado, aun y cuando han salido muchas posibles identidades para él, en realidad nunca se logró dar con el asesino. Llegamos al punto que incluso se le llegó a culpar a Arthur Conan Doyle, el creador, el escritor de Sherlock Holmes y toda su literatura, por su conocimiento, ¿verdad? Y yo quiero que veamos algo. A mí se me hace bien absurdo que nunca hayan encontrado a Jack el Destripador en un Londres de 1888, en uno de los barrios más pobres, en un lugar donde estaba lleno de prostitutas, de marineros, que en realidad gente que pudiera tener acceso a estos conocimientos de cirugía, de cortes, a esta instrumentación para poder hacer este tipo de cortes, eran sumamente limitados las personas que pudieron haber hecho esta situación. Sí, no, se hablaba de médicos, se hablaba de peleteros, o como le conocían allá, pues un carnicero, ¿no? Un veterinario, porque recordemos que anteriormente pues era muy común que los veterinarios atendieran también a personas, ¿no? Y por último, los barberos. Un barbero, porque también tenían cierta habilidad con la navaja, y muchos de ellos practicaban servicios de medicina, ¿no? Pues en aquel Londres victoriano, ¿no? Practicaban, sacaban muelas, pequeñas operaciones, ¿no? Entonces pudo haber sido. Hay precisamente, ahora que tocas el tema de Jack el Destripador, por ahí por las mismas fechas aproximadamente, se habla del descuartizador del Támesis, o el asesino de los torsos del Támesis. Algo un poquito acá, una vez hablamos, ¿te acuerdas del asesino de los torsos de Cleveland? Pues bueno, este asesino de los torsos en Inglaterra operaba cerca de las orillas del río Támesis. Su modus operandi era muy sencillo y muy simple. Asesinaba a mujeres jóvenes, y el modo de deshacerse de ellos era troceándolas, destripándolas, ¿cómo se dice? Tasajeándolas y tirando sus partes al río Támesis. Hay muchas personas, precisamente me vino a la mente por lo que comentabas ahorita de Jack el Destripador. Hay muchas personas que dicen, o que le ¿cómo se llama? Le cuelgan estos asesinatos a Jack el Destripador, aunque el modus operandi no era para nada similar, aparte de que estaban en diferente región, ¿no? Por ejemplo, Jack el Destripador operaba mayormente en Whitechapel, y otro asesino operaba precisamente alrededor del río Támesis. Se le atribuyen entre 5 y 22 asesinatos, casi todos perpetrados por ahí de 1873 y 1874. El 5 de septiembre de 1873 fue la primera vez que se encontró el fragmento del tronco de una mujer en el río Támesis. Híjole, está bien denso el tema. El asesino, bueno, el monstruo de Florencia. Okay.
El monstruo de Florencia. Bueno, ya no vamos a alcanzar a hablar del monstruo de Florencia. Simplemente hay que pedirte a ti que nos estás escuchando. Estamos a punto de irnos a un nuevo corte comercial. Ya vamos a empezar el último cuarto del programa. Y queremos agradecerte, además de que nos estés acompañando el día de hoy, a que, pedirte que nos ayudes a compartirlo, a que nos llames para platicarnos que nos des alguna opinión respecto al tema del que estamos hablando, que nos cuentes alguna historia de terror. Hoy no se trata de eso, pero también, o sea, están los teléfonos abiertos y a tu disposición para que nos cuentes alguna historia de terror. A mí me da mucho bueno, me llama mucho la atención el hecho de que, así como tú lo estabas tomando ahorita, más o menos por el mismo tiempo, el asesino de los torsos del Támesis, cómo de repente las distancias no son tan extremas y hay asesinatos con diferentes características que bien pudieron haber sido cometidos por la misma persona. O sea, a lo mejor no caerían en un asesino serial, pero si es el mismo asesino, pues obviamente es parte de lo mismo, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de que Ángel Maturino Reséndiz mataba del otro lado del charco y de pronto andaba por acá, ¿por qué no pensar que también acá hizo lo mismo? Aun y cuando a lo mejor acá no actuó de la misma manera que actuó de aquel lado, ¿me explico? Ajá, entonces, sí. A lo mejor no sé qué tan extremo esté Whitechapel del Támesis o de este otro asesino. O sea, ¿por qué no pensar que en algún momento pudo haber sido la misma persona la que cometió los asesinatos, ¿no? Es posible, es posible. Vamos a un pequeño corte, regresamos, Zona Cero, Enigma 1300. Los fenómenos paranormales son parte de Enigma 1300. En breve regresamos. Son las 9:44. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Continuamos para seguir platicando de los sucesos extraños en Enigma 1300. Estamos una vez más de vuelta. Te voy a dejar de nuevo los teléfonos aquí en cabina, 656-6311-13 y WhatsApp 656-281-2765 en caso de que quieras aportar algo a este tema. Por ahí dice Alfredo Lem, buenas noches, saludos, buen tema. No sé si han oído hablar sobre la casa de los macetones. No, fíjate, hay que investigarle por ahí. Sí. Bueno, Estela Medel, saludos, muchachones, saludos. Sí, fíjate, la casa de los macetones es la historia de este hombre al que lo conocían como el químico loco, que mantuvo a su familia de 18 años enclaustrada en una casa. No. Da origen a la película o al libro, no sé qué sea, que se llamaba El Castillo de la Pureza. Y dirían que el monstruo de... ¿Atizapán? No, el monstruo de... No me acuerdo cómo se llama. Este señor que mantuvo a... Su hija... que los mantuvo enclaustrados también recientemente. Bueno, no recientemente, pero sí de unos años para acá. Que se casa con una señora que era conserje en una escuela y luego... Oh, así es. ¿Sí te acuerdas de Atizapán? Sí, se me hace que es el de Atizapán. Andrés Mendoza, ¿no? Creo que sí. El que decía que él venía de la alta sociedad y en la alta sociedad se permitía tener más de una mujer, ¿no? Y la señora pues le cayó. Entonces, sí, sabes que es bien interesante, Alfredo, tocayazo, este tema, a partir, creo que fue en 1960, 1950 y tantos que se da este hecho. Cuando recién leí tu comentario pensé que te referías a esta ex reina de belleza que mata a sus hijos y los entierra en dos macetas enormes que estaban en la entrada de su casa. Pensé que a esa te referías, pero ya estando más en... ¿Hay algún
caso ahí con las ex reinas de belleza. Ya tenemos a Claudia Mijangos también por ahí. Sí. Entonces, algo sucede por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos? El monstruo de Florencia. El monstruo de Florencia es el nombre que se le da a los medios de comunicación le dan a esta persona o personas que asesinan a 8 personas entre 1968 y 1985. Chécate cuántos años de diferencia para matar a 8 personas, ¿no? Por eso es que dicen que puede ser una o varias personas, porque a lo mejor pudieron haber sido asesinatos fortuitos, no planeados. Ajá, sí. Planeados. A lo mejor lo único que tenía en común era que se daba dentro de este campo, ¿no? Incluso en el 2014 se da otro asesinato muy parecido y empezaron a prender las alarmas, ¿no? Los focos rojos de que pudiera llegar a volver a estar en activo. El modus operandi era prácticamente el mismo. Disparaba en lugares normalmente aislados a parejas jóvenes y después las apuñalaba. Posteriormente y con suma precisión les extirpaba los órganos sexuales a sus víctimas femeninas. En realidad él nunca actuaría en el mismo lugar y siempre usaba una misma arma, una Beretta calibre 22. Esta es una de las personas que nunca fue identificado, ¿no? Tengo otro, este es más contemporáneo. Fíjate, es lo que ¿cómo se llama? Me rompe un poco la cabeza. Hablamos de asesinos en serie que nunca fueron identificados. Hablamos de algunos entre los 1800, otros en 1980, otros en 1990. Entre más nos acercamos a los 2000, estos asesinos en serie que no fueron identificados, que no fueron capturados, posiblemente todavía estén en activo, ¿no? Así es. Y esto, fíjate, este caso es bastante simpático. Sí, honestamente, el caso es el caso de El Limpiador. Por ahí del 2022, mayo del 2022, fueron descubiertos 3 cuerpos, 2 diferentes asesinatos, porque uno fue en conjunto, que se sepa. 3 asesinatos que se sepa. El primero de ellos era una mujer y un hombre en la cajuela de un automóvil, en donde el asesino dejaría una nota que citaría lo siguiente: hijos de su mamá, esto le va a pasar a todos los que anden robando niñas o anden haciendo cosas con niñas y mujeres. El primer asesinato, el de este hombre y mujer, se da en Cuautla, Morelos, y firmaba la cartulina como El Limpiador. Otro asesinato, otro cuerpo fue descubierto el 10 de mayo del 2022, en Yautepec, y también fue vinculado al limpiador porque se encontró una nota que lo ligaba a él, es decir, se firmaba como atentamente El Limpiador. Todo esto se dio a raíz de precisamente una crisis por ahí que hubo en el estado de Morelos. Habían asesinado a 29 mujeres y se habían perdido algunas otras tantas. Entonces, a partir de ahí, el limpiador haría acto de aparición. Nunca se supo quién era. Se siguen las investigaciones a la fecha, y por ahí escuché, más bien leí, que se sospechaba de otros 3 asesinatos más causados por el limpiador. Todos ellos con sospechas o acusaciones de ser agresores sexuales. Okay. Cuando hablas de este tipo de asesinatos, dices, ay, ya no sé si es bueno o es malo. Sí, no. Bueno, esto es cuestión de cómo lo veas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de Diana la Cazadora. Ay, me suena. Era de aquí, ¿no? Sí. Era de aquí, de Juárez. Justo. Sí. El asunto era, creo que no fue ni tan prolífica. En realidad asesinó a 2 choferes de ruta.
Sí, 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 se, ya me le, acordé. se le puso la Diana la Cazadora y asesinó a estas dos personas, únicamente a estas dos personas. Se decía que simplemente se paraba en los primeros escalones del camión de transporte público y simplemente sacaba su pistola, disparaba y así se iba, ¿no? Al parecer era una persona, una mujer de 55 años más o menos, vestida de negro y que como seña particular tenía el cabello pintado de güero. Okay. Tras todos estos dos homicidios, en realidad no se supo quién era, simplemente se decía que ella mandó alguna vez hizo algún comentario o de alguna manera se hizo escuchar. Decía, yo soy un instrumento que vengará a varias mujeres que al parecer somos débiles para la sociedad, pero en realidad no lo somos. Somos valientes y si no nos respetan nos daremos a respetar por nuestra propia mano. Las mujeres forenses somos fuertes. Esto vino a poner una especial atención sobre los choferes de ruta, algunos choferes de ruta que al parecer habían tenido que ver con estos asesinatos en contra de mujeres aquí en Ciudad Juárez. Válgame Deus. No, sí, 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 sí me acuerdo por ahí de 2010. No me acuerdo. Híjole, si alguien tiene, si alguien tiene el dato, a ver si en septiembre, bueno, aquí la nota es del septiembre de 2013, pero casi creo que sí fue por ahí, en el 2013. Una mujer de 50 años que se atribuye el asesinato de dos conductores de autobuses. ¿Quién sabe? Y finalmente, pues bueno, digo, quedan escasos 6 minutos, pienso yo que para algunas notas al margen. Sí. Bueno, en realidad creo que nos faltó si lo mencionamos, aunque no completamente. Muy a detalle. Ajá. El hecho de que él con los asesinos seriales más prolíficos y que nunca tuvieron un alias, una imagen, un retrato robot, es precisamente él o los asesinos de las mujeres de Ciudad Juárez. Hay que tomar en cuenta que separamos completamente el Arroyo de Navajo, puesto que ahí sí hubo algunos indiciados algunos, sí. condenados, incluso a lo mejor poquito, pero fueron condenados. Y los separamos, aunque son parte del mismo y es lamentable, separamos los casos. Hablamos ahorita de Maturino Reséndiz, que es muy probablemente el autor de varios de estos asesinatos, aun y cuando actuaba de manera diferente. Esto es lo que nos hace dudar a quienes hemos leído un poco sobre esto, sobre si de verdad el asesino de las vías del tren tuvo actividad de este lado de la frontera, ¿no? Pero por las coincidencias de los años, probablemente sí. Pero bueno, en realidad sí este es uno de los casos que va a pasar a la historia y va a durar mucho tiempo antes de que se olvide, porque las estadísticas no mienten, aun y cuando las estadísticas oficiales sean sumamente erróneas. Y pues bueno, ¿no? ¿Quién mató a las mujeres o quién sigue asesinando a mujeres? ¿Con cuál es el motivo para poder hacerlo? Nunca lo vamos a saber. Creo que más por la incompetencia de la policía, incluso pues la complicidad también de algunos de estos personajes, que por la efectividad y la habilidad del asesino o los asesinos para esconderse, ¿no? Así es, y bueno, todavía estamos, bueno, todavía a fechas recientes se siguen reportando este tipo de eventos, ¿no? Yo todo esto de lo que hablamos no es nada paranormal, obviamente, no hablamos de ningún caso paranormal, pero sí hay un caso que antes de retirarnos me gustaría mencionar, que es el caso de la carretera de la muerte, la Federal 85 entre Monterrey y Nuevo Laredo. Del 2020 a la fecha, no hay registro o hay pocos registros de eventos antes del 2020, pero del 2020 hacia la fecha se han registrado cerca de 86 desapariciones en esta carretera. No se sabe si es realmente ocasionado pues por el crimen organizado, por algún asesino en serie o simplemente por algo paranormal. Entonces
es algo muy bien porque estamos, digo, en el top 1, 2 y 3, ¿no? Que es los feminicidios en Ciudad Juárez, asesinatos en serie en Irán por ahí de los 90s y las desapariciones en la Federal 85 del 2020 a la fecha. Y es lo que te decía ahorita, lo que más me rompe la cabeza es que pudiéramos estar hablando de que muchos de estos asesinos en serie que no se han identificado, pues posiblemente puedan ser tu vecino. Ya no queda mucho más que agregar, simplemente agradecerte el favor de tu atención y pedirte que nos des otra oportunidad más el próximo lunes y martes a las 9 de la noche aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM, donde en el espacio Enigma Zona Cero te va a presentar los lunes lo que es Zona Cero Paranormal y los martes la Galería del Horror. Así es, quédate muy atento y date otra vuelta por el programa que hablábamos de profecías para el 2025, porque insisto, parece ser que sí le atinaron en esta ocasión, ¿no? Te agradecemos mucho el favor de tu atención y te esperamos el siguiente lunes y martes aquí en Enigma 1300 de Radio Mexicana, nuestras noticias. Nosotros fuimos Zona Cero, te presenta la Galería del Horror con asesinos en serie no identificados. Cuídense mucho y nos vemos después. Enigma 1300 te espera en la próxima emisión para seguir platicando sobre el fenómeno